Esta es la llamada de medianoche. Bendiciones, hermanos. Comenzamos con la serie, La llamada de medianoche, aquí, por Diario El Rompimiento. El tema en cuestión que trataremos hoy es la confianza. Dios ama a todos, y lo ama a usted. Él creó el mundo en amor, y desea dar a cada habitante una vida llena de propósito y satisfacción. En Juan capítulo 3, versículo 16, dice la palabra de Dios. Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Hola, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Hola, mi nombre es Enzo. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, mi pregunta es, si Dios ama al mundo, ¿por qué hay tanta maldad y sufrimiento? Bien, Enzo. Déjame explicarte ese punto en especial. Lo que tienes que saber y entender es que nuestros pecados han hecho una separación entre nosotros y Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice: Pero las maldades cometidas por ustedes han levantado una barrera entre ustedes y Dios. Sus pecados han hecho que Él se cubra la cara y que no los quiera oír. Cuando Dios creó al hombre, lo creó con libre albedrío, para que fuese capaz de tomar sus propias decisiones. Pero el hombre, al hacer uso de la libertad que Dios le dio, escogió darle la espalda. Esto está registrado en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, donde vemos a Adán y a Eva desobedecer a Dios para comer del fruto prohibido. A partir de ese momento, toda la tierra entró en maldición. Muchas cosas injustas suceden en este mundo. Pero la principal causa de todo este caos es porque el hombre hasta el día de hoy ha decidido determinantemente vivir a espaldas de Dios. Hoy por hoy, la gente continúa desobedeciendo a Dios y viviendo a su manera. El vivir de espaldas a Dios es la principal causa de la maldad y sufrimiento que hay en el mundo, y que a la larga llevará a muchos a la perdición. Romanos, capítulo 3, versículo 23 dice que todos pecamos, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, el único remedio para vivir libres de la maldición del pecado, es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Solo Dios tiene la solución al problema del pecado. Y la solución es Jesucristo. Él es la respuesta al problema de la separación entre el ser humano y Dios. Solo Él vivió la única vida perfecta y al morir en la cruz, llevó sobre sí nuestros pecados y pagó sus consecuencias. Su muerte y resurrección nos abren el acceso a Dios, para que vivamos vidas plenas y abundantes. Bien, ¿qué me dices de mi amigo? Él es cristiano de toda la vida. Podría decirse que es un fiel creyente de sus convicciones, pero actualmente no está pasando por un buen momento. En lo personal se quedó sin trabajo. Mi pregunta puntual es, ¿por qué Dios permite que sufra, como cualquier pagano que vive de espaldas a Dios? A ver, Enzo, lo primero que tienes que saber es que tanto los buenos como los malos sufren. Los cristianos también sufren, es más, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Entonces, pensar que los cristianos, porque son hijos de Dios, nunca van a sufrir, es un engaño, es una falacia. Los cristianos también sufren, es más, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Jesucristo nunca dijo que la vida sería fácil, y que a la gente buena solo le pasarían cosas buenas. Los accidentes, las enfermedades, los problemas económicos, también nos chocan de frente. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 16, versículo 33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea que en este mundo, el cristiano va a tener aflicciones. Pero el secreto para pasar la adversidad es confiar en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Porque Él ya venció por nosotros. Esto quiere decir que nosotros no tenemos que luchar para vencer, sino que tenemos que luchar para permanecer en los caminos de Dios. Muchos dicen saber estas verdades, y la creen, pero solo intelectualmente. Por esta razón, en el tiempo de aflicción no aguantan, y toman la drástica decisión de alejarse de los caminos de Dios. Disculpe, pero entonces, son más los que se van, que los que permanecen. ¿No será que la gente, de alguna manera, ya dejó de confiar en Dios? Déjame decirte, Enzo, que el camino de Dios es para valientes y no para cobardes. La Biblia lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 12.
Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. En Mateo capítulo 22, versículo 14, la Biblia también dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea que permanecer en los caminos de Dios no es para cualquiera. Es para gente que aprendió a creer en Él, no solo intelectualmente, sino a través de las experiencias vividas. Gente que aprendió a confiar en Dios y no en sus sentimientos. ¿Me podría decir qué significa para usted confiar en Dios? Antes de contestar esa pregunta, me gustaría hacerle una pregunta. ¿Qué es lo que hace cuando pasa por una situación difícil en su vida? Bueno, casi siempre me encierro en mí mismo, me voy a tomar algo con mis amigos. Otras veces, me vienen ganas de fumar algo que me haga olvidar el problema, y me ponga la mente en blanco. Una vez me pasó que me puse como loco, aferrándome a una mujer que ni siquiera me quería. Buscaba ser amado, más que cualquier otra cosa. ¿Y te sirvió de algo? Y yo pienso que no, porque sigo sintiendo el mismo vacío que hace un par de años atrás. ¿Sabes una cosa, Enzo? Nosotros, a diferencia de ustedes, tenemos la garantía de que sea cual sea el problema que estemos pasando, se resolverá. Porque Cristo es la solución a nuestros problemas, Él ya venció por nosotros en la cruz, por lo tanto Él proveerá junto con la prueba, la salida. El hombre sin Dios anhela obtener la paz para su alma, salir de ese problema, sabe que existe una solución, pero no la tiene al alcance. Y así pasa la mayor parte de su tiempo, probando de diversas fuentes que, si bien le dan cierta tranquilidad momentánea, no logran saciar ese vacío que lleva por dentro. Todavía no me dijo por qué mi amigo tiene que sufrir en esta vida, si él ya está en los caminos de Dios. Bueno, perder el trabajo no es una situación fácil. Porque está en peligro nuestro futuro, y nuestro lugar en el mundo. A muchos el trabajo les da seguridad e identidad. Entonces, cuando lo pierden, se sienten en un estado de extrema vulnerabilidad. Obviamente que la mayor de las veces, es una situación permitida por Dios. Y la pregunta es, ¿por qué lo permite? Porque el Señor está dispuesto a usar cualquier situación de nuestra vida, para acercarnos más a Él, para hacernos más como Él, y cambiar nuestra forma de relacionarnos con Él. Solo cuando el hombre se encuentra en un estado de extrema vulnerabilidad, reconoce que en este mundo, no tiene a nada ni a nadie, solamente a Dios. Es como que la situación límite nos desnuda y nos deja expuestos tal y como vinimos a este mundo. En este estado de extrema vulnerabilidad, estamos donde Jesús estuvo, cuando estuvo en la cruz. Él tuvo que aprender a confiar en la voluntad de su Padre, que es buena, agradable y perfecta. Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es buena, agradable y perfecta. El Hijo de Dios tiene que experimentar la voluntad de Dios en su propia vida, y la va a experimentar a través de muchas pruebas. Por eso el apóstol Pablo le fortalecía el ánimo a sus discípulos, diciéndoles, lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 14, versículo 22, que dice, es necesario que pasen por muchas dificultades para que entren en el reino de Dios. Entonces todo esto quiere decir que el creyente no se tiene que asombrar cuando está pasando por situaciones difíciles, porque es parte de la vida cristiana. El apóstol Pedro dijo en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 y 13. Queridos hermanos, no se sorprendan del fuego de la prueba por el que están pasando, como si fuera algo extraño. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren muchísimo cuando se muestre la gloria de Cristo. El apóstol Santiago dijo también en su carta: Hermanos míos, tengan gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Pero la pregunta es, ¿por qué habría uno de alegrarse cuando pase por pruebas? Porque hay un propósito detrás de cada prueba que pasamos en esta vida. Al decir esto, en ningún momento el apóstol Santiago nos está diciendo que nos alegremos por el dolor. Lo que nos está queriendo decir es que nos alegremos por el fruto que vamos a dar después del proceso, por el propósito que Dios nos va a revelar detrás de cada circunstancia. El apóstol Pablo fue un hombre que aprendió a tener gozo en medio de las pruebas, su gozo era inquebrantable. Él supo aceptar la situación que sea, con tal de estar bajo la voluntad de Dios, porque tenía en claro para qué Dios lo había llamado, es decir, conocía bien su propósito. Su gozo era inquebrantable, porque no dependía de sus sentimientos ni de las circunstancias, su gozo dependía del propósito de Dios en su vida. Por eso fue él, quien dijo en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16, lo siguiente: estén siempre gozosos.
Tiene que haber algo más que emociones y sentimientos en la vida cristiana, si es que queremos permanecer en los caminos de Dios. Y por último, ¿por qué tengo que ser partícipe de los sufrimientos de Cristo? Para que se cumpla la palabra que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 30, que dice: es necesario que Cristo crezca, y que yo disminuya. Es todo por hoy, gracias Enzo por su llamada. Nos vemos en la próxima edición de La Llamada de Medianoche.